Ya estamos en el episodio 22. En el anterior episodio hicimos un repaso breve, pero importantísimo, acerca de quiénes son los acreedores, a quién le debe la Argentina, ¿verdad? Ahora bien, en el artículo 18-19 habíamos tocado un tema central que era el presupuesto. Sí. Y la pregunta del millón, ¿cómo incide, o cuál es el porcentaje, cuáles son, de qué manera impacta la deuda en el presupuesto anual de un Estado y concretamente de nuestro país? Claro, Héctor, ¿qué tal, Héctor? es correcto, Santiago, ¿qué tal? Es correcto eso, porque el sentido antes era hablar del presupuesto en general. Ahora esto es la correlación entre la deuda y el presupuesto. Claro. Yo trato de ir de lo general a lo particular, ¿no? Para ayudar el entendimiento del espectador. Como cualquier tarea didáctica, que vamos primero de lo global, después vamos especificando. El objeto de la charla de hoy yo te diría que está centrado en la relación entre deuda y presupuesto. Bien. Los números más a mano que tenemos son los del 2024, pero con una aclaración fundamental. El gobierno Milei está cometiendo, a mi juicio, una irregularidad muy grave. Está gobernando sin presupuesto. Porque todo gobierno tiene que tener una ley de leyes, que por eso se llama ley de leyes de materia financiera, que es el presupuesto de la nación, porque el plan económico de un país se ve en el presupuesto. A mí no me interesa que vengan con un discurso muy florejeado de que vamos a bajar el gasto público, vamos a hacer esto, vamos. No, muéstrenme los números. Los números están en el presupuesto. Y el presupuesto, como se ha dicho muchas veces, es la expresión numérica del plan económico. Ahí vamos a ver cuáles son los verdaderos objetivos. Así estamos pendientes a que todos los días abrimos el diario a ver qué novedades hay, a ver qué novedad hay del gobierno. Dice que va a ahorrar tanto, dice que va a hacer esto, o está haciendo esto, nos sorprende con una medida. Librado a una arbitrariedad. Toda vez que no hay presupuesto hay arbitrariedad en el gasto. Primero, efectivamente, la discrecionalidad en el manejo de la finanza pública es total, porque el gobierno no tiene justificación para no tener presupuesto. El anterior gobierno, estando ministro de Economía Massa, él mandó, como establece la Constitución, el proyecto de ley de presupuesto en término, que es el 15 de septiembre de cada año. El 15 de septiembre de cada año el Poder Ejecutivo tiene que elevar al Congreso el proyecto de presupuesto del año que viene, que tiene que estar definido y aprobado por el Congreso antes de fin de año. Por un arreglo personal entre los dos candidatos presidenciales, creo que esto lo he mencionado. En el 19 lo hablamos, sí, sí. ¿No? El señor Milei con el señor Massa se pusieron de acuerdo en que el presupuesto fuese tratado después del 10 de diciembre porque iba a haber un nuevo Congreso. Lo hablamos. Hubo un nuevo Congreso, pero el presupuesto no se trató. Y cuando no se trata el presupuesto, la ley autoriza, la Constitución autoriza que el gobierno prorrogue el presupuesto anterior, pero con 211% de inflación, prorrogar el presupuesto del año anterior era una mera ficción. ¿Por qué? Porque el gobierno de esa manera decide los gastos por decreto. Hay un decreto, el más completo que conozco es el 280 de este año, en junio creo que fue emitido, donde el gobierno modifica toda una ristra de partidas presupuestarias. Pero no tengo el cuadro central, que son los que yo había bajado, y vamos a ver algo de eso, que son las planillas que por lo menos nos daban una idea de lo que en septiembre del año pasado, y corrió mucha agua bajo el puente, el gobierno Fernández Massa mandó al Congreso y que no se trató. Pese a que el Congreso pudo haberlo hecho en diciembre, no lo hizo. Podría haberlo tratado ya que estuvo en sesiones extraordinarias dedicando tiempo a la ley base y otras leyes y sacando decretos como el de desregulación, pero después vino las sesiones ordinarias del 1 de marzo y nadie habló más del presupuesto. Y ahora está hablando de las proyecciones para el presupuesto 2025, mientras el gobierno está
decidiendo discrecionalmente, bien o mal, pero discrecionalmente, sin presupuesto aprobado por el Congreso, y, tanto más sorprendente, los legisladores no dicen nada. Así que la casta política tan vilipendiada por el presidente, a quien el presidente llegó a llamar ratas, ¿no?, a los miembros del Congreso, resulta que son sus cómplices, que le dejan hacer discrecionalmente lo que quieren y que no dicen nada. Y no dicen nada porque, a mi juicio, por una explicación elemental. El primer gasto público es la deuda. Y el que tiene que empezar a hacer un presupuesto tiene que empezar poniendo por sentado los números de la deuda. Entonces, ¿qué decía el presupuesto? Que es la palabra oficial, yo me baso en la palabra oficial. ¿Qué decía el presupuesto que mandó Massa como proyección de deuda de este año? Esto es palabra oficial, es decir, esto es documentación, porque normalmente no hay información al respecto. El proyecto de presupuesto preveía que este año le cayesen vencimientos de capital de la deuda pública a la Argentina por 101.000 millones de dólares. Quiere decir que de los 400.000 y pico que debe la Argentina, una cuarta parte está contraída a tan corto plazo que le caían en este año corriente. Más de 100.000 millones de dólares. Sí, lo vi. ¿Y qué pasa? El gobierno, ¿qué iba a hacer con esta deuda? La refinancia totalmente, hasta el último centavo. No solamente la refinancia canjeando, retirando bono viejo y entregando bono nuevo, sino que además tenía previsto aumentarla en otros 32.000 millones de dólares, que está en curso. Ya lleva más de 20.000 colocados el gobierno actual, neto, de deuda neta, ¿no? Sobre los 72.000 emitidos entre enero y junio. 20.000 son deuda neta y 50.000 venían de una licuación que se hizo en diciembre. Pero para no complicársela a los espectadores, vamos a los números oficiales. Los números oficiales daban que este año el país le cae en vencimiento por 100.000 millones de dólares. Y que no solamente lo va a refinanciar íntegramente, sino que tiene previsto tomar otros 32.000 millones más. Y no sabemos cuánta deuda va a tomar Milei. ¿Y quién se la autoriza? Que tiene que ser el Congreso. Eran 101 de capital más 15 de intereses, si mal no recuerdo, ya lo habíamos visto. Exacto. Y eso, por una reglamentación sui generis, no está en las cuentas presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda se computa aparte. La deuda no se computa como gasto público directo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que debe el país de pagar de capital, vos tenés una deuda y tenés tanto por capital y tanto por intereses. El capital no se paga, sino que se refinancia continuamente. Entonces no se registra en el presupuesto como gasto. Cuando uno agarra un presupuesto antiguo de la década del 20, del 30, lo que vencía de capital era gasto público de ese ejercicio. Claro. Si a vos te cae una deuda en el año 2024, ese es gasto tuyo, esa deuda. No se puede omitir. No, eso lo pongo aparte. ¿Por qué? Porque esa deuda se va a refinanciar íntegramente. Esta es una metodología que se instrumentó a través del Fondo Monetario Internacional en todos los países y que la Argentina adoptó en el año 1980. Época del proceso militar, ministro de Economía Martínez Dios, secretario de Hacienda el doctor Juan Alemán, que falleció hace pocos meses, ¿no? Donde se adaptó esto, que es lo que llaman en la jerga financiera, presupuestaria, colocar bajo la línea. ¿Qué quiere decir? Que primero se ponen los ingresos y los gastos, se separan los intereses aparte, y con eso se tiene el déficit fiscal. ¿Y el capital? No, el capital no figura en el presupuesto. El capital lo tenemos
bajo la línea, lo tenemos por separado. El capital que vence. El capital que vence. Quiere decir que está asumido institucionalmente que la deuda es perpetua, porque no la tengo en el presupuesto, porque ya preveo por definición que la deuda se va a refinanciar. La famosa y vieja premisa de que las deudas no se pagan, se refinancian. Entonces, redondeando, cuando se habla de superávit o déficit, primario es sin los intereses. Sin los intereses. El secundario, vamos a decir, sería con los intereses, pero sin contar el capital. Sin contar el capital. O sea, la deuda queda aparte. Ese es el famoso cambio metodológico que existe en la Argentina, por el cual la deuda se sustrae del presupuesto y luego nos informa. Entonces, nos avivamos informativamente que en el cuadro de resultado financiero que presenta informativamente el presupuesto una vez por año, nos enteramos que nos caen este año, nos están cayendo durante el año, 101.000 millones de dólares que hay que refinanciar. Y cuando vos refinancias una deuda, no solamente estás aceptando continuar el pago de intereses, sino que le estás aumentando, con lo cual van a aumentar más los intereses, y además que parte de los intereses devengados que tenía que pagar se capitalizan por anatocismo, o sea, intereses sobre intereses, usura pura. Por eso el presupuesto ya está distorsionado desde el vamos, porque si yo digo, yo hago el presupuesto hogareño, ¿no? Es como si yo le dijese a mi señora, bueno, el presupuesto mío de este mes, ¿no? Rudimentario, ¿no? Que cada uno haga, contempla tales ingresos, mi sueldo, mis ingresos que yo tenga de algo así, le descuento los gastos, esto me da que vamos a tener tanta plata. Y mi señora me pregunta, dice, pero tenemos una deuda de 1 millón de pesos. La cuota que vence. No te preocupes, querida, no te preocupes, esa la refinanciamos. Pero entonces vamos a tener que pagar más intereses. Y sí, lógico, porque el sistema de la deuda funciona así, refinanciando como deuda perpetua el capital y pagando cada vez más intereses. Por eso la deuda es el principal gasto público. Y no, se trata de esconder diciendo, no, es el gasto social, es los jubilados, es esto. No. La incidencia, que por más corrupción que haya en el sistema de planes sociales, eso es válido denunciarlo, pero la incidencia en el presupuesto es menor que el de la deuda pública. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado teníamos que nos vencían 101.000 millones de dólares, a eso le vamos a agregar 32.000 millones, pero todo eso figura aparte. Lo que realmente figura en el presupuesto como gasto es los intereses a pagar. Y este año nos daba que los intereses a pagar estaban en más o menos 14.500 millones de dólares. Que supongo que en este año están aumentando abruptamente porque el ministro Massa dolarizó la deuda en pesos. ¿Qué quiere decir? La deuda que está en pesos se ajusta por tipo de cambio, lo cual es equivalente a dolarizarlo. El 35% de la deuda pública está en pesos y el 65% en moneda extranjera. Esa deuda de que hoy suma 455.000 millones, el 35% está en pesos y el 65% en moneda extranjera. ¿Cuál es el primer desequilibrio estructural del presupuesto? El gobierno recauda en pesos y la mayoría de su deuda está en dólares. Un paréntesis. Concretamente, ¿cuáles son los bonos que Massa los indexó o los dolarizó, por decir de una forma? Todos los que están en pesos. O sea, dolarizó la deuda en pesos. El monto de la deuda en pesos, tengo que... ¿Pero cómo se llamaban esos bonos? No, los bonos se siguieron refinanciando en pesos, pero con cláusula de ajuste. Con cláusula de ajuste dólar. O sea, varía el tipo de cambio y varía... ¿Qué bonos son? ¿Esos bonos cuándo se emitieron? Los bonos, la lista de bonos lleva 3 páginas, ¿no? Son distintos bonos, son múltiples bonos que se van emitiendo continuamente. Pero la pregunta tuya con respecto a cuánto es la deuda que está en pesos
en valor absoluto. En porcentaje del total, el 65%, la mayoría de la deuda está en moneda extranjera, principalmente en dólares, pero también en euros. Y el 35% en pesos. En valor absoluto, la deuda en moneda local, o sea, en pesos, suma actualmente por un equivalente a dólares unos 142.000 millones de dólares. De esa deuda en pesos que está ajustada por cláusula dólar. Quiere decir que cada vez que el gobierno paga intereses, te hacen la cuenta de una deuda dolarizada, te hacen la cuenta diciendo, usted debe 10.000 millones de pesos. Pero primero se lo ajusto por tipo de cambio a la fecha de hoy. Y usted me paga la deuda indexada con el tipo de cambio y sobre eso me paga los intereses. Con lo cual, a mi juicio, se está ocultando información pública. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que realmente está incidiendo el pago de intereses. Porque la deuda figura en pesos como si estuviese congelada, pero cada vez que yo voy a pagar me lo indexan. Entonces no se refleja en el presupuesto ni se refleja en el cuadro de deuda. Que creo que esto, lo estoy analizando, es una de las principales irregularidades que se está cometiendo en este gobierno. Cuando uno toma el cuadro que se llama de flujos y variaciones, se encuentra, a ver si no quiero embrollar a la gente, ¿no? Pero ahora que se tocó el tema, está. Este es el boletín mensual de deuda. Boletín mensual de deuda, el último editado por el gobierno, esto ya se venía haciendo en los últimos meses, es a junio. ¿Qué pasó con los 6 meses de administración Milei? Se venció deuda por 104.000 millones de dólares en 6 meses. En el presupuesto que mandó el año pasado, 101.000 millones de dólares era lo que iba a vencer en todo el año. Ahora nos enteramos que solamente en el primer semestre se vencieron 104.000 millones de dólares. ¿Qué se hizo con ese pago? No se pagó un centavo. Se refinanció. Entonces, el financiamiento de los 6 meses fue 115.000. Quiere decir que la deuda aumentó en 11.000 millones de dólares en el semestre, por diferencia entre lo que vencía y lo que renové más la nueva deuda. ¿Me explico? La deuda habría aumentado, entre comillas, solo 11.000 millones de dólares en 6 meses. Pero abajo pone ajustes de evaluación por tipo de cambio y por ser. ¿Sabes cuánto es el ajuste de evaluación? 61.000 millones de dólares. Quiere decir que se tomó el saldo de deuda del 6 meses, aumentó en 11.000 millones. Pero la actualización, la indexación aumentó 61.000 millones, 6 veces más. Entonces, en total, lo que aumentó la deuda durante el primer semestre de este año bajo la administración Milei fue 72.000 millones de dólares. Hay que aclarar que en diciembre se había producido una licuación porque al producirse una devaluación de la moneda, medido en dólares, la deuda bajó unos 50.000 millones nominalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando después voy a pagar, me lo indexan, con lo cual están recuperando lo que licuaron en diciembre. Es un tema, no quiero complicarle la vida a los espectadores, pero es un tema que hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque ahí está reconociendo que en un semestre la deuda que venció era el doble de lo que figuraba el año pasado.
Y hay un cuadro las proyecciones de deuda que da los vencimientos y según eso, según las cifras optimistas, en el año que viene nos van a vencer otros 72.000 millones de dólares, de los cuales no tenemos un centavo para pagar. Y estas cifras son engañosas. ¿Por qué? Porque acá figura lo que vence el año que viene, pero todo lo que está venciendo ahora se patea para adelante. Así que no es que la deuda se cancela. A esta deuda que figura hoy se le va sumando la que estamos refinanciando ahora, que refinanciamos deuda a 15, 30 días, a 2 meses, a 3 meses, a un año. Se van acumulando como una bola de nieve. Se van acumulando. Una bola Entonces, de nieve de una forma que... el perfil de vencimientos se llama perfil de vencimiento a cómo van cayendo los vencimientos durante todo el periodo, hasta el año 2089, no sé, hasta donde se registren deudas, y consecuentemente las deudas que se exponen acá como vencimiento no reflejan la realidad. Esto es un tema gravísimo. ¿Por qué? Por la metodología del presupuesto que hace que lo que figura en el presupuesto, que se paga por deuda, es solamente intereses y no capital, porque el capital se refinancia íntegramente. Yo canjeo bonos viejos por bonos nuevos. Y ahora está teniendo incidencia los pagos del Fondo Monetario y otros organismos internacionales. Pero cosa que este año todavía no se refleja porque los organismos internacionales ahora, ayudando al gobierno Milei, le permiten darle más préstamos de lo que él va amortizando, lo que él va devolviendo. Porque como la administración Milei es una administración adscrita al sistema financiero internacional, nadie mata a la gallina de los huevos de oro, entonces no estrangulan la exigencia de pago de intereses porque se les cae toda la estantería al suelo. Evidentemente todos los discursos técnicos de los economistas devienen abstractos y se ignora esto, de que en el presupuesto se ignora los vencimientos de capital. Esa es la lucha que en lo personal yo he señalado tantas veces. Mirá, te doy un dato comparativo suficientemente gráfico como para que lo explica por sí solo. Insisto, este es el presupuesto que mandó el año pasado, con lo cual serían los valores la mitad de lo que es hoy, como lo estamos viendo con los vencimientos, ¿verdad? Decían que iban a vencer 100.000 millones en todo el año y resulta que vencieron 104.000 solamente en el primer semestre. Quiere decir que estaba reflejando la mitad de la deuda que nos cae. Pero ¿cuál es la incidencia? La incidencia medida en pesos de la deuda en el presupuesto, comparativamente. Según cifras desactualizadas, pero como proporción sirve, el año actual, según el presupuesto original, se iban a gastar 68 billones de pesos, de los cuales a intereses corresponden 7 billones. O sea, los intereses son un 13,5% del gasto público, son casi un 14% del gasto público. Solamente los intereses, nada de capital. Quiere decir que esos 14.000 millones de dólares que ahora están indexados, en ese momento equivalían a 7 billones de pesos. El 14% del gasto total. O sea, 7 billones de pesos en dólares, en presupuesto de intereses. Ahora bien, ¿cuánto se gasta en otros rubros? En seguridad, que comprende la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y los organismos de seguridad, se gastan menos de 3 billones de pesos. Y en defensa se gastan 2 billones 200. O sea, por intereses se paga más que por seguridad más defensa juntos. Mientras por intereses se pagan 7 billones de pesos,
en obras públicas se iban a gastar 1,5 billones. Esto es para que se tenga idea del peso relativo que los intereses tienen en el gasto público, ¿no? Por educación y ciencia y tecnología da unos 4 billones de pesos. Por intereses son 7. Y por jubilaciones, por gasto público social, que son 20 billones de pesos, a jubilaciones en este momento no tengo acá, lo tengo que buscar, corresponden, déjame ver, bueno, no quiero perder tiempo en la búsqueda, pero corresponde a una cifra mucho menor, lógicamente. Y además las jubilaciones tienen una característica, las jubilaciones también tienen ingresos. Bueno, ahora no lo encuentro acá a mano. Sí, pero las cifras son enormes que se paga solo por intereses. Eso queda por claro. intereses, es claro. Es el principal rubro del gasto público. La deuda, el servicio de deuda, entiéndase bien, se llama servicio de deuda a lo que se paga de capital más intereses. Como de capital se paga un mínimo y la mayoría, la totalidad, se refinancia, en consecuencia la incidencia del vencimiento de capital es mínima. Todo es intereses. Y además son intereses que se van indexando, por lo cual el peso sobre el presupuesto es mayor todavía. Y fundamentalmente el problema que se da con el tema de la incidencia de comparativa de otros ministerios. Prácticamente el rubro obligaciones de la deuda es el segundo en importancia después del gasto social. Después del gasto previsional. El gasto social, claro, que incluye el gasto previsional, pero, a ver si lo encuentro, pero el gasto previsional es mucho menor que el gasto público social. Acá lo tengo. Y una cosa importante, está mal llamar gasto previsional, claro, porque las jubilaciones no son un gasto, son devolución de lo que aportamos de nuestra vida activa. Exacto. O sea, yo jubilado soy acreedor del Estado y tengo tanto o mayor derecho que cualquier acreedor especulativo que compró deuda para especular financieramente. Y sin embargo, el gobierno actual está bajando la deuda real a los jubilados. ¿Para qué? Para pagarle más intereses a los acreedores especulativos. Yo creo que pocas veces en la historia argentina se dio tanta infamia en la distribución de ingresos. Y digo infamia, no quiero irme con los calificativos, porque trato de ser objetivo. Una infamia porque quiere decir que se está haciendo una discriminación de los acreedores. ¿Por qué los acreedores no figuramos también bajo la línea, los jubilados? Yo como cualquier jubilado. Después si hay jubilaciones mal otorgadas es otra cosa. Pero yo durante mi vida me retuvieron compulsivamente el 11% de mis ingresos, ¿no? Más de la 10ª parte. Ahora yo soy acreedor del Estado. ¿Por qué figura como un gasto público? No, tiene que figurar como deuda pública. Porque el gobierno recaudó ese dinero. Me lo está devolviendo, no es un gasto. No, acá es difícil establecer el gasto jubilatorio, no está puesto porque lo agrupa como seguridad social, pero como seguridad social tienes, claro, da 25 billones. Además que la deuda de jubilaciones tiene también ingresos, porque el Estado recibe ingresos de los aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad. No sé, este tema, como todo tema presupuestario numérico, es un engendro, ¿no? Yo no sé si
aclarado o confundido más a los No, a mí me espectadores. parece, Héctor, que, Pero discúlpeme, sí, la novedad, que es importante que la gente lo sepa, es que en el presupuesto no se contemplan los vencimientos de capital, solamente intereses. de los intereses. El gasto de intereses, Sí, exacto, eso es importante. Vos, Santiago, lo decís bien. El capital, que es el corazón de la deuda, queda. Claro. Y los intereses siguen. Es la lógica de la usura perpetua. Era lo que yo comentaba en el anterior programa cuando decía, la lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor, porque el negocio del acreedor está en el cobro perpetuo de intereses. Y esta es la regla que existe en la Argentina y en todos los países, donde diciendo no hay problema, pero esto peor todavía, esto se sostiene desde el punto de vista académico. Hay universidades donde me consta en lo personal, para poner un ejemplo, la Universidad de Itela, el profesor Cruces, que es una persona muy autorizada en materia de deuda, se parte de la base institucional de que que la solvencia del país se mide por el pago en presupuesto. Pero el pago en presupuesto de los intereses. Claro. No hay problema porque el capital se refinancia. Pero la refinanciación no es gratuita. Es como si yo, volviendo al ejemplo del presupuesto familiar, vengo, le digo a mi señora, bueno, mira, tenemos tantos gastos, tanto de este mes, así tenemos que pagar muchos intereses porque la cuenta de intereses sigue subiendo. Claro, si sigo refinanciando y tomando más deuda, sigue subiendo. La deuda siempre ha subido, por eso la tenemos más de 455 mil millones de dólares. y me dice... y mi señora pregunta, pero la deuda, ¿cuándo la vamos a extinguir? No te preocupes, querida, vamos a tener deuda toda la vida. Toda la vida. Total, mientras paguemos los intereses, nos refinancian el capital. ¿Ah, sí? Esa es la lógica. Esa lógica del absurdo financiero de que la deuda es perpetua y se toma como deuda perpetua. Y eso no lo dice ningún economista, al revés, lo convalidan, lo institucionalizan. Es un saqueo financiero a las finanzas públicas que se hace con plena luz del día, con respaldo oficial, ejecutivo y legislativo, es decir, cuando los legisladores aprueban un presupuesto, que no es el caso de este año, que el gobierno todavía se apropió del presupuesto por su cuenta y no es ley del Congreso, pero que todas esas erogaciones son dadas como privilegio a los acreedores sobre la base de una deuda impagable, que como no se va a poder pagar nunca, vivimos refinanciándola hasta el último centavo a costa de pagar cada vez más intereses. Y Héctor, le agradezco, creo que este capítulo, este episodio ha sido fantástico y creo que también la mentira, como usted bien dice, es semántica. Toda vez que se dice el pago de la deuda, cuando es el pago de los servicios de la deuda, toda vez que no se resta capital, esta deuda va a estar hasta el final de los tiempos, es eterna. Es imposible porque no se avisora en ninguna mentalidad política, económica, técnica, el pago de capital, es decir, cerrar, ver la posibilidad remota, aunque sea, de terminar. Por eso hablo yo de la trampa de deuda perpetua. Que es la trampa de la usura, y la usura no es reversible. Totalmente. No hay solución al problema de la deuda dentro de este sistema de la deuda, porque el sistema está armado para la usura. Exacto. Es decir, para vivir pagando intereses y aumentando el capital que devenga esos intereses, con lo cual es la trampa perfecta. Y lo más importante es que todos los gobiernos y todos los economistas del establishment soslayan denunciar esta trampa de deuda perpetua. Y todos los medios de comunicación hacen eco solamente de los economistas del establishment. Por eso de todo lo importante no se habla. De la deuda no se habla. No, de la deuda se confunde a la gente, cada tanto aparece un pantallazo, cada tanto aparece un dato de deuda que para más se transmite en forma fugaz y de forma que el argentino medio no entiende nada de eso, no se le explica a la gente, y el esfuerzo que
te digo la verdad, me está costando mucho a mí, porque uno es un francotirador que se mete en los números para denunciar estas irregularidades. Son soslayadas, y las presentaciones en la justicia son obviadas con la complicidad de la justicia, que cajonea estas causas, no le da curso y ha servido para convalidar todo lo actuado legal, en forma legal, a través de los distintos gobiernos. Héctor, como bien usted dice, y soslayar esto es de una inmoralidad enorme, tanto de la clase política como de los supuestos economistas que están en los medios. Héctor, ¿le parece si en el próximo episodio hacemos un repaso, un paneo rápido de toda la deuda? Sí, este tema, pienso, va a seguir. Después, digamos, si vamos de lo general a lo particular, después hay una serie de capítulos que, si son de interés, los podemos especificar propiamente en un programa específico, si no, no nos dan los tiempos. Pero sí, lo que sería importante es dar un panorama la próxima vez de cómo evolucionó la deuda argentina. Fantástico. ¿Quiénes son los gobiernos responsables de este endeudamiento? Por lo menos en los grandes números. Exacto. Quedamos así. Nos vemos la próxima, Héctor. Gracias, Santiago. Seguimos en la próxima.